Muy bien, damos inicio entonces a este espacio en el que el día de hoy queremos conversar con ustedes sobre tecnologías de redes en nubes con Cisco Meraki. Para ello, nos hemos permitido invitar a dos de los especialistas de nuestro equipo. Son especialistas que conocen muchísimo sobre este tema. Hoy nos van a acompañar Wilson Salas y David Garcés, quienes nos van a contar un poquito cuáles son los beneficios, las características de esta plataforma. Y al final de todo este ejercicio vamos a estar trabajando en una pequeña demo sobre la plataforma que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, agradecemos su participación. Agradecemos que nos acompañen en este cuarto webinar que hacemos a lo largo del año desde T1 y esperamos que la información que vamos a compartir con ustedes sea relevante. Le doy paso a Wilson Salas para que nos ayude iniciando ya en forma toda la información que queremos transmitir el día de hoy. Gracias, Nati. Hola con todos, bienvenidos a este espacio en el que vamos a compartir experiencias, conocimientos, vamos a revisar y a conocer un poco acerca de la plataforma en nube que nos ofrece Meraki, que es el caso de discusión en esta tarde, ¿no? Siéntanse por favor libres de hacer cualquier consulta, cualquier duda que tengan en el chat o también pueden hacerlo a través del micrófono, ¿sí? Con total confianza. Más que una charla o más que una lectura de diapositivas va a ser un conversatorio, esa es la idea. Sí, mi nombre es Wilson Salas y vengo trabajando en T1 ya por casi 8 años y bueno, con experiencia en toda la parte de conectividad y redes por el mismo tiempo e inclusive mucho más, ¿no? Hoy me acompaña también David. Si también David de pronto te puedes presentar así muy rápidamente antes de entrar en materia. David. No te escuchamos, David, estás muteado. Ahora sí, creo que Sí, Ahí ahí sí, sí. ahí te escuchamos. ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Bueno, mi nombre es David Garcés. De igual manera tengo bastante experiencia ya en algunos años en toda la parte de Cisco, en la parte de Meraki específicamente. También he podido tener la oportunidad de desarrollar algunos proyectos con Meraki. Y pues, como dijo Wilson, estamos aquí prestos y pendientes para poder cubrir cualquier consulta, cualquier inquietud que ustedes puedan tener respecto a estas soluciones y poder presentarles de la mejor manera, ¿no? Gracias David. Y bueno, creo que vamos a empezar un poquito hablando acerca de lo que es la plataforma de Meraki, ¿no? Meraki es una solución que fue adquirida por Cisco en el año 2011, ¿no? Es una solución que ya venía en auge y que pues Cisco al verla pues la adquirió y la potenció. Vamos a ver cómo poco a poco Cisco la ha ido integrando ya sus soluciones Enterprise. Hay algunas integraciones que por ello son nativas, otras que toca quizás agregar un poquito de esfuerzo, pero que realmente y al final se logran integrar sin problema. ¿Qué es lo que vamos a hablar ahora? ¿Cuál es la agenda? Bueno, vamos a hablar acerca de una introducción a lo que es Cisco Meraki. Vamos a hablar del portafolio de soluciones que nos ofrece Cisco Meraki, el por qué vamos a seleccionar Meraki. Finalmente vamos a terminar con una demo en vivo accediendo a un dashboard que nos va a permitir pues comprender quizás de mejor forma todo lo que lo que hemos querido plasmar en estas diapositivas que vamos a ver ahora. Insisto, cualquier consulta o duda, estamos atentos y para poder aclarar las dudas en el caso de que estas existen, ¿no? Entonces, empezamos quizás hablando de que actualmente, ¿qué es lo que buscamos en las redes? Cuando hablamos de networking, cuando hablamos de redes, hoy por hoy, quizás los conceptos de networking y de seguridad ya no son tan separados como eran antes, ¿no? Ahora son conceptos que poco a poco ya se van uniendo. ¿Sí? Y vamos a ver más adelante incluso un concepto que es bastante interesante en donde networking y la seguridad se unen para formar una sola arquitectura conocida como SASE. ¿Sí? ¿Qué buscamos en las redes hoy por hoy? Que sean simples, es decir, que la red sea fácil de administrar. Volviendo un poco al tema tradicional, en el cual teníamos 10 switches, 15 switches, 20 switches que se hacen en nuestra red corporativa. La forma de administrarlos o gestionarlos era ingresar por CLI vía SSH, ¿no? Lo más seguro que había, a cada uno de ellos. Teníamos quizás distribuidas 10, 15, 20 consolas en la pantalla, lo cual pues en cierto modo a los ingenieros de networking ya de años atrás pues nos terminamos acostumbrando a una pantalla negra
con letras blancas y pues nos divertíamos mucho sobre eso, ¿no? Pero hemos evolucionado, ¿cierto? La tecnología ha evolucionado y ahora eso ya es cosa del pasado. Vamos a ver cómo con la consola de Meraki, pues todo eso, eh, pues se simplifica mucho, ¿no? ¿Qué buscamos? Buscamos seguridad. Es decir, que la red ya no solamente es un acceso de los dispositivos o equipos, sino que ahora también debemos tener la suficiente seguridad para que los dispositivos puedan acceder y sobre todo tener esa visibilidad de lo que está accediendo a la red. ¿Sí? Hablamos de una experiencia in-office, donde sea. ¿Qué es esto? Bueno, creo que con el tema de la pandemia, el tema del trabajo remoto, ya no solamente el teletrabajo, sino también el trabajo remoto se ha venido a potenciar muchísimo, ¿no? Cuando hablamos de teletrabajo, hablamos de un dispositivo que quizás está instalado en nuestra casa, ¿no es cierto? Un enlace a internet y demás. Cuando hablamos de un trabajo remoto, pues podemos estar en cualquier lado. La idea es que tengamos la seguridad de que estemos accediendo correctamente a los recursos de la empresa para poder desarrollar correctamente nuestro trabajo, ¿no? Y también hablamos de que sea una red inteligente, ¿sí? Es decir, que sea lo suficientemente capaz como para poder evolucionar junto con los trabajadores y las aplicaciones que los trabajadores van a requerir de ella, ¿no? Y por hoy sabemos que las aplicaciones pues son muy dinámicas, están cambiando, están saltando, hablamos de aplicaciones en ambientes de cloud, de multicloud y demás, ¿sí? Entonces, es ahí donde si necesitamos conectar de manera segura al personal remoto que trabaja en nuestra compañía, accediendo a datos confidenciales, por ejemplo, si necesitamos habilitar un portal para las visitas y que este portal, el acceso sea confiable, o asegurarnos, por ejemplo, de que las videoconferencias tengan cierta prioridad en nuestra red de comunicaciones, pues ahí es donde Meraki nos va a ayudar, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver, ¿sí? Cuando hablamos de la forma como las redes han ido evolucionando, no podemos dejar de lado el hablar de 6 maneras en las que una mejor TI o administración de TI nos ayuda a hacer que el negocio crezca, ¿sí? Hablamos específicamente de una implementación más rápida, más eficiente, de un ahorro de costos o de recursos, de una visibilidad completa de lo que estoy implementando, de lo que está pasando por mi red, ¿no es cierto? El tema de la protección no puede quedarse de lado. ¿Sí? El tema de la automatización, hoy por hoy el tema de la automatización es un punto muy importante, eh, que toma mucho peso realmente en las implementaciones, ¿sí? Porque ya no solamente hoy por hoy tenemos una consola global o centralizada para poder gestionar varios equipos, sino que las tareas operativas repetitivas, en cierto modo, pues vamos a tener que irlas automatizando, ¿sí? Y esto obviamente nos lleva a un tema de digitalización para el futuro. Cuando hablamos de implementación más rápida, hablamos de que toda plataforma gestionada desde la nube, inclusive desde su acceso, es mucho más eficiente. Cuando antes teníamos todos estos recursos distribuidos en nuestra empresa, sean switches, routers o demás dispositivos a los que los ingenieros de redes nos conectábamos para gestionarlos, necesitamos una VPN, necesitamos un dispositivo que tenga un gestor SSH, como puede ser un PuTTY, por ejemplo, ¿sí? Y a veces nos veíamos atados de manos porque no teníamos en la mano esos recursos, y no podíamos conectarnos por algún evento o incidente crítico que pasaba en cualquier momento en la red, ¿no? Y a veces nosotros no estábamos en casa, estábamos fuera y teníamos que hacer magia como para poder conectarnos. Sí, entonces, esta implementación o esta manera de operar o de monitorear estos equipos con el tiempo ha ido cambiando. Y Meraki realmente desde hace muchos años lo viene planteando de una forma distinta. ¿Sí? Oye, ¿por qué vas a tener que conectarte por SSH a un switch? ¿Por qué te conectas por Telnet a un switch, a un router? ¿No es cierto? No, ¿por qué si lo podemos hacer de forma centralizada? Pero no hablo de una consola centralizada que me conecta por SSH, no, hablo de una consola que además de esa conexión segura, me permite tener visibilidad de lo que está pasando en ese switch, en ese equipo al cual me estoy conectando. ¿Sí? Y esta visibilidad es la que tenemos aquí en la consola de Meraki. La vamos a ir revisando al final en el demo. ¿Sí? Oye, para instalar un switch, para instalar un dispositivo de networking, es necesario que un ingeniero de red esté del otro lado, esté del lado remoto donde quiero instalar el equipo. Sí, eso pasaba hasta hace algunos años, que necesitábamos que una persona con cierta expertise de redes esté del otro lado, siendo nuestras manos remotas, ingresando comandos, ingresando un IP de administración, ingresando un gateway y demás cosas en las configuraciones de los equipos. Pero hoy por hoy eso ya también está quedando atrás, ¿sí? Por eso hablamos de una implementación más rápida. Equipos en los que simplemente nosotros lo sacamos de la caja, lo conectamos a la toma eléctrica y lo conectamos a un punto de datos que nos dé salida a internet y es todo lo que estos equipos necesitan.
¿sí? Quizás ya no necesitamos de un especialista de redes del otro lado, ¿cierto? Sino una persona que simplemente nos ayude desempacando el equipo, conectándolo, acomodándolo y dándonos acceso a Internet. Listo, es todo lo que necesitamos, ¿sí? Cuando hablamos del ahorro de recursos, nos referimos a que los ambientes gestionados en nube, bueno, son ideales para las empresas. Y eso haciendo un resumen también de todo lo que acabamos de mencionar hace poco, ¿cierto? Yo no necesito enviar a un especialista en redes, ¿no es cierto?, hacia un sitio remoto que quizás me sale más costoso que a una persona que nos pueda ayudar en sitio que no tenga quizás toda esa expertise. ¿Sí? El tema de tiempo también aquí es súper importante porque antes para deployar un equipo, unos equipos en un sitio remoto nos tomamos un par de horas, hasta hacer las configuraciones básicas y luego configurarlo y luego actualizar su sistema operativo y demás cosas, pues ahora eso lo hacemos realmente en cuestión de minutos. ¿Sí? Esto también nos lleva al tema de visibilidad completa, es decir, todo lo que está pasando en la red. Antes, a través de la CLI era un poco complicado, complejo determinar qué es lo que pasaba con las aplicaciones, cómo se comportaba una aplicación, cómo se comportaba en el tiempo un determinado puerto, un puerto WAN, por ejemplo, un puerto LAN conectado a un access point. ¿Sí? Quizás ahí necesitamos de terceras herramientas de monitoreo, como un Nagios, un PRTG o demás, como para poder tener información gráfica acerca de esta información, ¿cierto? Entonces, hoy en la consola Meraki vamos a ver que eso es muy sencillo de tener, todo integrado en una misma consola. ¿Sí? Cuando hablamos del tema de protección de la red, hablamos de la seguridad. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que no cualquier dispositivo se va a poder conectar a la red que nosotros estamos montando con Meraki. ¿Sí? Oye, mira, me compré un switch Meraki, por acá en la esquina me lo dieron muy barato y quiero conectar a la red. No, no funciona así. Ningún usuario va a poder conectar ningún dispositivo de comunicaciones a la red de Meraki que nosotros estemos montando sin el registro respectivo. ¿Sí? Entonces, claro, el equipo puede estar conectado ahí, pero no va a hacer absolutamente nada porque no se registra en nuestra consola. Entonces, hablamos ya de seguridad, no solamente al momento del acceso a los dispositivos, sino también cuando un dispositivo ajeno a la red intente conectarse a la misma, ¿no? Esto nos lleva al tema de la automatización de las actualizaciones. ¿Qué es lo que hacíamos antes? En una ventana de trabajo de 1 o 2 horas nos bajamos un sistema operativo, lo pasamos vía FTP o vía TFTP, ¿no es cierto? Ingresábamos un par de comandos, estábamos en línea esperando que el switch se reinicie, verificábamos que el equipo se reinicie correctamente, que no se hayan perdido configuraciones y demás. Y eso hacíamos uno por uno en todos los equipos. Si teníamos 5 equipos, pues teníamos que hacer esa actividad repetitivamente en cada uno de los equipos, eh, sin opción a no hacerlo. No tenemos que realmente hacerlo en ese sentido. Hoy por hoy, hay varias soluciones y especialmente Meraki se especializa en esto, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer ahora es planificar, ¿sí? Planificar la actualización del sistema operativo de un switch, de un router, de un MX o demás, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, desde la consola vamos a planificar, por ejemplo, hoy a las 11 de la noche vamos a utilizar todos los switches de la Agencia Regional Guayaquil, ¿sí? Son 10 switches, perfecto. Agendamos, calendarizamos la imagen, la tenemos cargada en la consola, ¿sí? Y cuando ya simplemente tengamos que hacer la actualización, pues los switches automáticamente van a hacer el reboot o el reinicio, ¿no? A la hora que hayamos planificado. Si es que por alguna razón hay errores o no carga automáticamente, adecuadamente, quiero decir, la imagen, pues los dispositivos van a volver a su último punto de configuración óptima. Entonces, ellos solitos, nosotros no vamos a hacer absolutamente nada, así que con administradores nos preocupamos de estar atentos de qué es lo que pasa equipo por equipo en una actualización de estas, ¿no? Y finalmente, bueno, hablamos del tema de la digitalización, en donde hablamos de los procesos, de las herramientas que nos van a permitir llegar a un tema de digitalización de nuestras empresas, ¿cierto? Pero ¿por qué somos un poco reacios al tema de la digitalización? ¿Cierto? Primero, quizás por falta un poco de conocimientos en el campo de TI, por el tema de los costos, ¿cierto? El tema de los costos es algo muy importante. El tema de la seguridad, el tema de la protección de datos y sobre todo el acceso a Internet, que muchas veces lo terminamos estigmatizando como no seguro, ¿sí? Aquí tenemos una pequeña representación de las implementaciones que tenemos con Meraki. Sí, Meraki, como podemos ver, está prácticamente en todo el mundo, en todo el globo, más de 10 años de experiencia, más de 500,000 clientes, más de 20,000 implementaciones. ¿Sí? El 42% de las organizaciones a nivel mundial que han implementado Meraki ahorraron entre un 50 y un 70% o más del tiempo en la implementación, en el mantenimiento o en la resolución de problemas. El equipo de operación
pierde la mayor parte del tiempo, y digo pierde entre comillas, la mayor parte del tiempo en temas de resolución de problemas. ¿Por qué? Porque no existe la suficiente visibilidad de lo que está pasando en nuestra red. ¿Sí? Con nuestra consola de Meraki, pues vamos a ver que efectivamente ese tiempo lo reducimos muchísimo, ¿no? Cuando hablamos de la transformación, bueno, decimos que el 70% de las violaciones a las políticas se deben a errores humanos, el 75% de los gastos de OPEX en temas de cambios o actividades de troubleshooting, y el 95% de los cambios de red hoy por hoy se hacen de forma manual. Sí, sabemos que el tema de la automatización y demás, pero seguimos todavía haciendo actualizaciones o cambios de forma manual. ¿Sí? Cuando hablamos de la tecnología de Meraki, lo que hablamos básicamente es de una interfaz intuitiva. Del dashboard vamos a ver que es un dashboard que está basado en web. Podemos ingresar desde cualquier parte del mundo con acceso a Internet y con acceso a un navegador web. La gestión es centralizada. Ahora yo desde la consola voy a tener la gestión de todos mis dispositivos, sean estos dispositivos de seguridad, sean switches, sean access point, sean cámaras, sean dispositivos IoT, o inclusive el System Manager para el control de dispositivos de nuestra empresa. Sí, es escalable. Quiere decir que yo no tengo que preocuparme porque si mañana agrego 100 switches, tendría que agregar más recursos para que mi consola pues, pueda soportar esa demanda. No, no funciona así. La consola puede crecer eh, ilimitadamente y sin problema la cantidad de dispositivos que queramos alcanzar. ¿Sí? Es confiable porque hablamos de que los data centers de Cisco están distribuidos de tal forma que en caso de falla de uno, pues automáticamente el tráfico se redirige a otro. ¿Sí? No es que nuestra consola esté atada a un data center, no funciona así. ¿Sí? La consola está en cierto modo atada más de un data center, de tal forma que si una falla, pues el resto nos va a seguir dando el servicio que estamos buscando. Hablamos de una disponibilidad de 4 nueves, 99.99%, ¿sí? Y con la estadística de que el dashboard de Meraki pues no ha fallado, si no me equivoco, en los últimos 10 años. ¿Sí? Seguro porque a pesar de ser una consola que está basada en nube, los usuarios no se van a poder conectar así nomás sin ningún tipo de seguridad, ¿no? Aparte del tema de las contraseñas y demás, pues existen otros mecanismos de seguridad que nos van a permitir asegurar este acceso, ¿no? Finalmente, y como repetía, los dispositivos tampoco. Se van a poder conectar sin un registro previo. Es decir, que eh, ningún dispositivo se va a registrar en la nube de Meraki sin mi consentimiento como administrador. Y cuando hablo de dispositivo me refiero a un dispositivo de seguridad, a un switch, a un access point, a un equipo registrado en un System Manager o a una cámara de seguridad. Esto como una pequeña introducción. A continuación, David nos va a contar un poco acerca del portafolio. ¿Sí? David, Por aquí. ¿sí estás en línea? Sí, no, ahí me escuchan. Sí, te escuchamos, David. Sí, Sí, perfecto, señor, fuerte y claro. perfecto. Gracias ahí por toda la introducción, Will. Bueno, puedo empezar diciendo que Meraki tiene de todo un poco, realmente tiene de todo un poco, y eso es una de las ventajas y las fortalezas de esta solución. Algo súper importante aquí a mencionar es que no solamente nos vamos a quedar con los dispositivos tradicionales de wireless, de switches o de un firewall, sino tenemos una solución mucho más completa y totalmente integrable. ¿Sí? Hablamos de una solución incluso, si ustedes se fijan acá en la parte baja de esta PPT, nos dice SD Access, lo tradicional de wireless y de switches, SD Access ASI, herramientas que ya van enfocadas a la seguridad, desde esta seguridad perimetral y herramientas de integración de la seguridad, y un segmento de IoT. Aquí en esta parte de IoT, súper importante y algo que es muy diferenciador en este portafolio versus a otros fabricantes, a otras soluciones, es que tenemos propios sensores de IoT y cámaras propias de esta solución que se van a integrar en este mismo dashboard, en esta misma plataforma que Will nos estaba comentando. Esto es un diferenciador muy, muy importante respecto a otros, porque mucho se habla de IoT, pero cuando hablamos de IoT sabemos que tenemos que poner sensores, pero siempre vamos a buscar sensores de terceros, hacer un proceso de integración, hacer un proceso de desarrollo para poder integrar toda esta solución. Acá ya la tenemos. Esto englobado que todos estos dispositivos, todos estos equipos y dispositivos están en un mismo dashboard, software también, como es el caso de Mobile Device Manager, que lo vamos a poder totalmente integrar y tener una visibilidad centralizada.
¿Sí? ¿A qué quiero llegar con esto en esta parte del portafolio? Es que en soluciones de otros fabricantes, de otras marcas, para poder llegar a este tamaño de solución o a todas las funcionalidades que Will nos comentó y que estábamos revisando y que vemos acá, necesitamos de muchas componentes. Necesitaríamos de muchos componentes. Si hablamos de otras soluciones, vamos a necesitar una máquina virtual para el monitoreo, una máquina virtual para la administración, una máquina virtual para las actualizaciones, máquinas virtuales para gestión de cada una de las soluciones. Aquí en Meraki todo está unido en la plataforma Meraki, en el dashboard de Meraki. Y adicional, si pueden ver acá, tiene una parte de APIs. ¿Sí? Sabemos qué son las APIs. Las APIs son interfaces de aplicaciones programables. Esto nos permite sacar información de este dashboard hacia aplicaciones terceras, hacer integraciones con aplicaciones terceras. Y ahí ustedes ven donde nos dice al lado derecho apps.meraki.io. Es un market en el que podemos nosotros ver aplicaciones desarrolladas por terceros, por otros fabricantes, integraciones que han venido realizando, que se va a pegar con este dashboard y podemos englobar toda esta solución. ¿Sí? Entonces, esta PPT nos muestra un brief, un resumen completo de todo lo que Meraki puede hacer, de todo lo que Meraki puede englobar y tiene. Y principalmente acá arriba vemos que nos habla de IT más OT, IT y OT. Entonces, ¿qué es eso? Es juntar las tecnologías de la información con las tecnologías utilizadas para la operación. Entonces, normalmente el switch, el firewall, eran los componentes de la red, ¿no? Y los sensores de la red de información y los sensores son de la red de operación. Entonces, en esta plataforma tan completa como les acabo de mencionar, que tiene de todo, podemos ver un ecosistema muy global de todas estas soluciones. Pues ahora vamos a revisar poco a poco características de ciertos componentes y empezamos con los Meraki MX. Los Meraki MX son unos New Generation Firewalls y unos appliances de SD-WAN que tienen mecanismos de seguridad. ¿Sí? Mucho se habla actualmente del SD-WAN. ¿Qué es el SD-WAN en términos generales? ¿No? El SD-WAN es la forma en la que actualmente podemos manejar una red de datos WAN, una red WAN, mediante políticas y una solución de software. Entonces es Software Defined WAN, eso es lo que significa ahí. Entonces, la SD-WAN nos da las capacidades de tener una inteligencia en la red WAN, de tener visibilidad en la red WAN, que normalmente no la tenemos desde el lado de las empresas, y toda una gestión de esta red WAN a través de políticas. Entonces el appliance, denominado como Meraki MX, tiene funcionalidades de New Generation Firewall y tiene las funcionalidades de router, de enrutador, para poder levantar toda esta capa de SD-WAN. ¿Sí? Y ahí tenemos un portafolio bastante amplio a nivel de los modelos y las capacidades de estos appliances que podemos nosotros dimensionar para nuestras soluciones. Aquí un dato súper importante que a veces genera tal vez una confusión o una duda respecto a lo que es Meraki. Meraki es una solución que funciona muy, muy bien para empresas o soluciones pequeñas, donde necesitemos un equipo tal vez para 50 usuarios, como para una empresa en la que tengamos 500 usuarios. Esta es otra ventaja también de Meraki, que es muy escalable y su portafolio se puede adaptar a empresas pequeñas, a empresas medianas e incluso a empresas grandes. ¿Ok? Entonces, eso es un detalle muy importante, porque ahí ustedes pueden ver el primer modelo que está ahí encima. Debe ser un MX64W, que es un equipo que tiene puertos WAN, tiene puertos de switch y tiene también funcionalidades de access point. Entonces, ese equipo que lo tenemos ahí arriba que nos está ayudando a señalar um, Will, ese equipo hace de todo un poco. Y este para una oficina de unos 20 usuarios va a ser adecuado. Y miren ustedes que con este dispositivo ya tenemos, comprando el dispositivo Visual Esencia, tenemos acceso a la nube de Meraki, al dashboard de Meraki y a todas sus features, a todas sus funcionalidades. Tenemos las mismas funcionalidades, tanto con este equipo pequeño como con un equipo el más grande que está ahí en ese stack, que probablemente sea un MX
recuerdo, 200 puede ser. Sí, 200, 250 debe ser. Es un equipo bastante grande para tal vez unos 500 usuarios. Y ese equipo va a tener igual puertos WAN, puertos de switches, interfaces de 10G, todo con las funcionalidades, las mismas funcionalidades del equipo pequeño dentro de esta nube Meraki. Y dependiendo de la licencia y las características que le podamos dar, vamos a poder aplicar filtrado de contenido, anti-malware, protección a nivel de seguridad e incluso integración con soluciones adicionales de nube para poder tener este control de navegación y seguridad a nivel perimetral. Mira aquí MS. MS son las iniciales que nos van a dar em, la pista de que son switches, ¿no? Todos los que empiezan con MX son New Generation Firewalls SD-WAN y los que empiezan con MS son switches. Aquí de la misma manera ustedes pueden ver en esa pila ahí que tenemos desde un switch pequeño de pocos puertos, un switch de 24 puertos con interfaces de 10G, switches de 48 puertos con interfaces de 10G, que tengan características de capa 2, switches ya con solo interfaces de fibra, el que está al último, y estos switches pueden funcionar a 1G o a 10G sus interfaces. Y la versatilidad de la implementación de esto, de acuerdo igual con lo que nos decía Willow. Tenemos un equipo, lo primero que hacíamos es conectarle un cable de consola, entrar al CLI, darle las primeras configuraciones, el host name, darle una IP a la interfaz de VLAN 1 o la VLAN que sea correspondiente para darle las características necesarias para entrar a hacer una configuración remota. En este caso, el proceso al configurar un switch va a ser que le vamos a conectar a la red. Necesitamos de algún mecanismo tener activado DHCP para que le entregue direccionamiento IP a este equipo y este equipo se va a registrar contra la nube. Y desde la nube vamos a poder hacer de una manera gráfica desde esa interfaz todas las configuraciones necesarias. ¿Ok? Incluso podemos hacer un tipo de aprovisionamiento zero touch o mediante plantillas personalizables y a través de APIs hacer una automatización de esta configuración. Las iniciales MR, ¿a qué hacen referencia? Estos van a hacer referencia a los access points, ¿sí? Normalmente en una solución pequeña compramos un access point, luego crecemos a un segundo access point. ¿Y cuáles son los problemas que tenemos en una red cuando empezamos a crecer en segundo o tercer access point? Los access points, cada uno generan un SSID independiente y al no tener un mecanismo de verse entre sí estos equipos, generan un problema, llamémoslo de esa manera, en la conexión y desconexión de los usuarios, ¿cierto? Entonces ahí, ¿cuál viene la evolución? Colocar una controladora inalámbrica. Pero si ya nos vamos a, dependiendo del fabricante de las herramientas, esa controladora va a incrementar considerablemente el costo. En Meraki tenemos una controladora en nube. De la misma manera, conectamos el AP, se aprovisiona direccionamiento IP, se ve contra su nube, nos aparece ya conectado el dispositivo, le configuramos los SSIDs, le configuramos todas las características que requeramos a ese access point. Y de igual manera, aquí en el portafolio tenemos equipos desde un MR20, que es un equipo MIMO 2x2 pequeño, bastante económico, muy competitivo en precios con marcas eh, que son tipo Home, tipo Soho, ¿sí? Hasta equipos muy robustos, Wi-Fi 6, con puertos de 2.5 gigabits, con capacidades internas de firewall de capa 7, con optimización de radiofrecuencia, equipos también del tipo outdoor con antenas externas. Entonces, como ven, hay un portafolio muy extenso, muy variado, desde equipos pequeños a equipos muy robustos. Y de la misma manera, pegamos la plataforma de nube y tenemos todas las características de una red empresarial, tanto para un equipo pequeño como para un equipo muy grande, tanto como para un AP como para muchísimos APs. Entonces eso nos va a dar todas estas características empresariales para una red corporativa en la que necesitamos implementar funciones de seguridad, de optimización de radiofrecuencia, de control de acceso a la red. Un diferenciador de Meraki, a diferencia de, creería que el 90% de las otras soluciones, Meraki tiene un componente de cámaras, cámaras que utilizan la nube para aplicar mecanismos incluso de inteligencia artificial, de detección de movimiento, de gestión de alarmas. Estas cámaras no necesitan de un NVR on-site.
Sí, no necesitamos tener el NVR on-site. ¿Qué ha pasado muchas veces con las cámaras, no? Implementamos un sistema de cámaras con el NVR on-site, nos entran a robar, se roban la cámara y se roban el NVR y lo mismo que nada, ¿verdad? Y eso pasa y ha pasado muchas veces. Pero en Meraki no. En Meraki, si bien es cierto, las cámaras tienen un disco interno, pero el monitoreo va a ser desde una nube. Entonces nos va a poder brindar esas características de desde nube, desde un acceso remoto, poder mirar a estas cámaras, poder tener esa gestión de estas cámaras y esa data que vamos generando en las cámaras, poder tener la forma de exportar hacia mecanismos de seguridad. Por ejemplo, tener la capacidad de que cuando detecte movimiento, porque eso es un dato importante, ¿no? La cámara lo podemos utilizar como un sensor. Cuando detecte movimiento, genera una foto y envía a una notificación por correo. ¿Sí? Estas cámaras también pueden detectar mapas de calor o generar mapas de calor para identificar cuáles son los puntos más transitados, tal vez, la parte en donde vamos a tener mayor concentración de personas, etcétera. Y aquí podemos hacer integraciones sobre estas cámaras para, mediante inteligencia artificial o mediante diferentes algoritmos, poder hacer un desarrollo más fino y más asentado a lo que nuestras empresas lo necesitan. Ahí me falta un tema también el que les mencionaba de los sensores, ¿no? Los sensores es otra parte de los dispositivos, el IoT. Tenemos sensores, sensor de ambiente, sensor de contacto para detectar puertas que estén abiertas o cerradas, sensor de humedad, ¿sí? Entonces, uno de los casos de uso es, por ejemplo, no sé, en un cuarto de data center, donde tenemos el control de la puerta, el control de los racks, saber si están abiertos o cerrados, un sensor de humedad para detectar que no haya agua, que no está inundándose el cuarto o temas por ahí, y un sensor de temperatura, temperatura y humedad ambiente. Todo esto pegado contra el mismo dashboard, ¿sí? Pongo otro caso, por ejemplo, me invento, nosotros tenemos una bodega donde queremos tener un control de temperatura de todos esos dispositivos y adicional podemos tener seguridad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos colocar un MX con wireless o simplemente podemos conectar un access point que tenga características de Bluetooth y podemos colocar este tipo de sensores de temperatura y de humedad. Todos ellos se van a interconectar, vamos a tener información en este dashboard y desde la nube, desde cualquier parte, vamos a poder tener administración. Ahora sí, ¿por qué Meraki? ¿Sí? No sé, Willa, tal vez quieras continuar tú desde acá. Gracias David, muy bien. Eh, Cuando nos preguntamos sobre cuando nosotros buscamos realmente una solución que nos permita tener seguridad, facilidad de implementación, gestión centralizada, eh, analítica incluida y demás, pues seguramente regresamos a ver también a otros lados, ¿no? Pero Meraki realmente es una solución tan completa, ¿sí? Que ha permitido, pues, que más de 3 millones de clientes o sus redes en todo el mundo utilicen las soluciones de Meraki, más de 8.5 millones de dispositivos conectados, en más de 190 países de implementaciones, más de 1 billón de dispositivos, perdón, de APIs desarrolladas perdón, aplicadas o descargadas del marketplace que nos contaba David, ¿sí? Más de 150 millones de transacciones diarias. ¿Por qué? Porque, bueno, Meraki nació en la nube. Meraki no es que migró a la nube, nació en la nube, crece a diario y es confiable en todas partes. Tenemos un SLA de 99.99%. ¿Sí? Entonces eso nos da una garantía de que el acceso a nuestros equipos va a estar siempre disponible. La pregunta que quizás salta ahí es, oye, ¿qué sucede si es que ese 99.99%, que no es un 100%, pues la nube llega a fallar? Que estoy tranquilamente trabajando como dispositivos y de pronto no queremos que pase, pero puede pasar, ¿no? Se nos cayó la nube de Meraki. ¿Sí? Dejé de tener visibilidad de toda mi red, porque es una gestión centralizada basada en Node. ¿Sí? ¿Qué pasa con mis equipos? Bueno, tus equipos van a seguir funcionando, van a seguir operando, van a seguir trabajando, incluso si esto se reinicia. ¿Sí? Lo que no vas a poder hacer es agregar nuevas configuraciones, actualizar los equipos y tareas propias que las podemos hacer en la consola. Pero la red va a seguirse manteniendo como hasta ese momento ha venido operando.
¿sí? Entonces, ese es un punto importantísimo a favor en el caso de que la consola o la nube llegara a fallar. Insisto, no ha fallado en más de 10 años, así que eso da una buena espina de que realmente eh, tenemos una disponibilidad bastante buena, ¿no? Cuando hablamos del Zero Touch, ¿no es cierto? Muchas soluciones dicen somos Zero Touch y demás, pero realmente, mira, aquí sí tenemos un verdadero Zero Touch Provisioning, lo que conversamos hasta hace un momento, ¿no? La configuración la hacemos de forma remota, nosotros como administradores centralizadamente, desde cualquier lugar del planeta con que tengamos acceso a Internet a través de un browser. Generamos la plantilla, generamos la configuración, ¿sí? No hay un ambiente de preproducción, no hay configuración en sitio, simplemente desempacamos el equipo. Como ya nos mencionó también David, pues conectamos el equipo a un punto de datos, ¿sí? Alguien nos tiene que dar DHCP, nos tiene que dar alguna dirección IP inicial para tal vez IP salir al Internet y automáticamente el dispositivo se registra en la consola y se descarga la plantilla o la configuración que nosotros hayamos definido para ese equipo en la consola. Es así de sencillo, ¿sí? Es así de práctico, así que podemos deployar una agencia en cuestión de minutos, ¿sí? Cuando hablamos de la consola, hablamos de una consola simple, la interfaz es bastante intuitiva, la vamos a ver ahora en pocos minutos. Es escalable, como mencionábamos, ¿sí? Si yo quiero mañana agregar 100 switches y pasado a 100 access points, pues lo podemos hacer y no tenemos que preocuparnos por el hardware que está detrás de esta nube o apalancando esta nube, ¿sí? Todo esto es escalable y nosotros no tenemos que preocuparnos por eso porque está basada en la nube de Cisco Meraki. Y hablamos de que también nos da las suficientes pautas como para una convergencia de IT y OT, lo que nos contaba ya David hace poco, el tema del departamento de IT o tecnologías de la información y OT, que es el de tecnologías de la operación, ¿sí? El tema de poder conjugarlos y las actividades en conjunto como para poder crecer, como para poder ir solventando algún problema que se pueda ir presentando. ¿Sí? Entonces, miren, aquí tenemos la conjunción en la cual el departamento de TI o Information Technology sí va a ir trabajando en la mano con el departamento de Operational Technology o de operación. ¿Sí? Hoy por hoy ya sabemos que hay un híbrido, ¿no es cierto?, entre el tema de la operación y el departamento de TI, cuando hablamos un poco más del tema de DevOps. ¿Sí? Es un perfil híbrido que hoy por hoy los ingenieros de redes, pues poco a poco estamos ya adoptando, ¿no? Eso será tema de, quizás de otra discusión. Por ahora hemos hablado un poco acerca de lo que es el departamento de TI y el departamento de TO, que es el de operación. ¿Sí? eh, Más de 450 APIs destinadas para endpoints, y es la tienda o marketplace más grande que existe a nivel mundial, ¿sí? Más de 140 ecosistemas en el cual pues podemos tener nuestras aplicaciones, ¿sí? Sí, permítanme, déjenme ver si por aquí tenemos esta es justamente este marketplace, el apps.meraki.io, y aquí pues tenemos todas las aplicaciones que están desplegándose, ¿cierto? Que existen actualmente en la nube Meraki, o podemos ir filtrando por producto, si quiero, por ejemplo, la parte de switching, ¿sí? Me van a aparecer las aplicaciones que están orientadas hacia esa RAM. Como ya mencionó bien David, las APIs básicamente son las interfaces programables que me permiten obtener cierta información, ¿sí? Y presentarlas en un formato amigable, un formato legible, y todo esto, pues muchas de ellas son gratuitas, ¿no? Entonces, les invito también a que la puedan ustedes revisar, ¿sí? A través de soluciones, aquí tenemos a través de administración de red, y bueno, tenemos infinidad de aplicaciones a las cuales podemos acceder y que pues podemos ir implementando para poder disponer de una gestión mucho más centralizada y eficiente. ¿Sí? ¿Qué hay detrás de la consola? Bueno, hay varios data centers, podemos verlos ahí en pantalla, ¿no? Aquí están los puntos en color verde, son los data centers que tiene Meraki distribuidos a nivel global. Sí, los tiene tan distribuidos de tal forma que si llega a fallar algunos de Estados Unidos, pues tenemos en Europa, tenemos en Asia, tenemos en Indonesia y también tenemos en Australia. Entonces, toda la parte del Meraki Cloud basada en data centers globales, a través de servidores redundantes y con organizaciones pues, segregadas o distribuidas a nivel mundial. De esta forma nos aseguramos que la disponibilidad pues, sea siempre del 4.9, como ya lo habíamos mencionado. ¿Sí? Entre los grandes beneficios que tenemos es el tema de la visibilidad de información. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el análisis de rendimiento. ¿Sí? Cambios de configuración que han estado ocurriendo, ¿cierto? El historial de los cambios de configuración. ¿Qué problemas tenemos en la red? ¿Sí? Si tenemos una conexión desde un iPad, podemos medir la conexión que hay desde el iPad hacia la P, la conexión de la P hacia el switch, desde el switch hacia el MX. Todo esto
nos ayuda a identificar en qué parte de la conexión se puede encontrar el problema. ¿Sí? Y gráficamente nos va identificando, oye, por aquí puede estar el problema, por favor, revísalo. Y para llegar a todo esto, ¿a qué nos basamos? Bueno, en un conjunto de datos muy amplio, análisis de RSSI, solicitudes de DNS, latencia, señal de ruido, DHCP, de tasa de transmisión, de canal de utilización, sobre todo si hablamos de la parte wireless, en la parte de desempeño WAN, cuando estamos trabajando hablando de SD-WAN, el tema de rendimiento de aplicaciones con Meraki Insight, cuando tenemos o queremos esa visibilidad, todo dentro de una misma plataforma de Meraki. Y todo esto vamos a ver que estos gráficos los hemos ido teniendo dentro de la misma plataforma, de la misma consola. Aquí, nada más como para ir identificando, por ejemplo, si un endpoint se quiere comunicar, sea hacia un servicio de Google, hacia un servicio de Microsoft o hacia de pronto un servicio de Salesforce, podemos ir viendo cuál es el rendimiento en la conexión hacia cada uno de ellos, identificar latencia, ¿cierto? Identificar el tema de señal a ruido en la conexión entre el dispositivo final y el access point, por ejemplo. ¿Cómo está la latencia desde el access point hacia cada una de las nubes o sitios destino que queramos ir revisando? Para eso tenemos varias herramientas en la consola, ¿sí? Podemos hacer esas mediciones desde la P, desde los switches, desde el NX, todo dentro de la misma consola. ¿Sí? Eh, David, te doy el paso para terminar esta parte de SASI y terminar un poco ya con las diapositivas e irnos ya al dashboard. Sí, se nos está pasando el tiempo súper, súper rápido. Bueno, acá es importante mencionar que hay un concepto de arquitectura denominado SASI. Este concepto de arquitectura, Secure Access Service Edge, lo que hace es englobar la seguridad que podemos aplicar para el acceso a la red, tanto en nuestras oficinas, en nuestros sitios, como el trabajador remoto, como las oficinas branches, todo ese ecosistema que ahora tenemos muy disperso, muy diverso. Ese es el enfoque de SASI, poder asegurar todo el perímetro, y el perímetro ya no es solo la oficina matriz, sino el perímetro es ahora, está extendido incluso hasta la casa del teletrabajador, está extendido hacia las nubes. Ahí vemos Azure, AWS, Google Cloud. ¿Sí? Entonces, como esta red ahora ya se ha extendido, este concepto lo que nos ayuda es asegurar toda la red e integrado con herramientas de nube. ¿Sí? Entonces, mira que al ser una plataforma muy completa de red, tiene la posibilidad de integrar también herramientas como Cisco Umbrella para complementar todo este perímetro de seguridad y brindar las características de acceso seguro a la red. Sí, blindar todo el acceso, sea donde esté el usuario, blindar ese acceso y permitir al usuario que de forma segura se conecte a nuestra red y por ende a nuestras aplicaciones. Y en la siguiente PPT tenemos una presentación muchísimo más global de todas las herramientas que Cisco en sí las tiene y dónde está Meraki. Entonces miren ahí que Meraki está en la red de datos, en extendido entre la red LAN, la nube, diferentes mecanismos de acceso como son vía VPNs, como son servicios de nube que se pueden conectar, como son cualquier mecanismo de acceso en el que podamos tener la factibilidad de conectarnos hacia nuestra red. Y Meraki va a crear este perímetro de control de acceso a la red uniéndose con herramientas adicionales como control de acceso de usuarios como Duo, como Nice, que va a darnos visibilidad sobre la red, un nivel mucho más complejo, mucho más completo, por decirlo, de seguridad sobre toda la red. ¿Okay? Entonces, miren aquí este concepto también que vemos, Network as a Service. ¿Sí? ¿Cómo podemos proveer la red como servicio? El modelo de licenciamiento, el tipo de dispositivos, la granularidad y la variable, ¿qué palabra utilizar acá? Ese portafolio tan variable, desde equipos muy pequeños a equipos muy grandes que tiene Meraki, nos permite poder brindar una red como servicio. ¿Sí? ¿Sí? Y pasemos ahí, Will, al dashboard para poder mostrar un poquito de lo que podemos lograr con Cisco Meraki. Claro que sí, gracias David. Bueno, como ya habíamos mencionado, el acceso a la consola es muy sencillo. Necesitamos una computadora y necesitamos un browser, ¿sí?
una URL a la cual nos vamos a conectar. En este caso estamos conectados a un laboratorio de pruebas, en el cual están todos los features habilitados para ir revisando cada uno de ellos. Nos vamos a ir revisando así a alto nivel para que podamos familiarizarnos un poco con la consola y sobre todo con la facilidad con la cual podemos nosotros ingresar a la información. Si conectamos a la consola aparece un mapa en el cual pues, nos muestra la ubicación de los dispositivos que nosotros tenemos a nivel global. En este caso, por ejemplo, aquí hay, dice que el número 20, pues corresponde a 18 dispositivos ubicados en San Francisco, un data center y un telework. Son 20 dispositivos y hay 3 redes ubicadas aquí. Por acá tenemos un teleworker, si el nombre, bueno, lo tenemos ahí, la información propiamente del modelo. Si queremos irnos por acá a Reino Unido, bueno, son 13 dispositivos y así podemos ir viendo el detalle de dispositivos que tenemos en todas nuestras locaciones de forma remota. ¿Sí? Muy sencillo, como pueden ver. Si queremos ver de un lugar específico, pues podemos poner filtro por acá pequeño y automáticamente nos va a hacer el zoom en el lugar en el cual nosotros queremos ubicar. Bueno, en esa zona vemos los 20 dispositivos que hace un momento los checamos y bueno, por acá un telework que se va a ir moviendo dependiendo de dónde se encuentra, ¿no? Esta es la consola o el dashboard principal. Por acá tenemos en la parte izquierda las principales características de ese dashboard. Es decir, si queremos ingresar a configuraciones, monitoreo, información y demás de la parte de seguridad y SD-WAN, aquí es donde caen los equipos MX, ¿sí? Que nos hablaba David hace poco, ¿no es cierto? Los Next Generation Firewall. Tenemos por acá los switches o los MS, ¿sí? Siempre la parte de monitoreo y configuración, la parte de wireless o MR, la parte de monitoreo y configuración. El System Manager para la gestión de dispositivos, perfilamiento de dispositivos para ingresar a la red. El tema de cámaras, que también nos comentaba David, ¿no es cierto? El tema de monitoreo y el tema de configuración. El tema ambiental, ¿cierto? Aquí es donde tenemos todos los dispositivos IoT, lo que podemos llegar a ver con ellos. El tema de Insight o todo lo que es la visibilidad de aplicaciones en mi red. ¿Sí? Entonces, miren, esto por mencionar las características que tenemos dentro del dashboard. Si queremos, por ejemplo, ir a la parte de switching, ¿cierto? Podemos ir, vamos a ir dando una pequeña vuelta por el mensaje. Como podemos ver al ser web, podemos ingresar desde cualquier lado. Lo que podemos ver aquí es que cuando tenemos 5 dispositivos, los 5 están en línea, ¿cuántos dispositivos tengo yo desconectados? ¿Cuántos tienen alguna alerta? Si es que hay alguno que está inactivo. ¿Sí? Por ahora, los 5 que tenemos aquí en el laboratorio los tenemos en prueba. ¿Sí? Tenemos el nombre del dispositivo, bueno, la dirección MAC o información de capa 2, ¿sí? ¿Cuál es el estado? Hasta el momento dice que está operativo, el modelo de este dispositivo. Por lo que vemos aquí, miren, son MS 390, 355, 425, son switches básicamente grandes, son switches de core o de capa 3, que pues en cierto modo pueden ser el core de una red sin ningún problema, ¿no? Bueno, aquí el tema del último contacto, que es el tiempo en el cual nosotros nos acabamos de conectar para revisar su estado. Si queremos un poco más de detalle, podemos dar clic sobre uno de ellos y vamos a ir viendo todo el detalle de este dispositivo. ¿Sí? Como por ejemplo, físicamente, esta es una foto, por decirlo así, viéndolo de frente al dispositivo, cómo son las interfaces distribuidas. Por acá tenemos las interfaces de 40 gigas, las de 10 gigas y demás, ¿no? El símbolo el significado de cada uno de estos dispositivos de aquí, pues estos que están con ese rayito significa que están dando PoE. ¿Sí? Si podemos dar clic aquí donde dice aprende más, nos vamos a ir automáticamente a un link de Meraki en el cual nos va a explicar el detalle de cada una, la simbología que tenemos en este tabla. Así que es muy, muy sencillo. Como pueden ver, la información automáticamente se me va desplegando, ¿no? El tema de la conectividad todo el tiempo, durante el último día está operativo, podemos ver durante el último mes, qué información tenemos durante el último mes, ¿sí? Todo esto es parte del dashboard, que también está operativo, ¿sí? El uso que ha tenido en tal caso este switch, aquí podemos ver el uso desde el último mes, eh, aquí en esta gráfica en color azul. Por acá por la parte izquierda tenemos la ubicación del dispositivo, miren, colocado en un mapa, georreferenciado en un mapa. La IP del switch, la VLAN de administración, la IP pública con la cual pues el switch se comunica con el dashboard. Esto es importante mencionar. Esta IP no es para navegación, es una IP que le permite al switch comunicarse contra el dashboard de Meraki, que es el que estamos viendo. La información de los usuarios no viaja hacia el dashboard. Ese es otro tema muy, muy importante. ¿Qué es lo que viaja entonces hacia el dashboard? Información de control.
¿sí? Eso es lo que viaja hacia allá. Y la información de los usuarios, esa se queda localmente en los dispositivos. No hay información que suba hacia la nube si de pronto esa es una preocupación o alguna consulta que puede ir surgiendo, ¿no? Bueno, informaciones como el número de serie, el tema del STP o del span entry, el firmware, aquí me va a lanzar una alerta en el caso de que el firmware no esté actualizado o hay alguno que se haya liberado para poder hacer la actualización, ¿no es cierto? La topología, vamos a ir viendo, y bueno, el estado de routing, en este caso no tenemos habilitado routing. ¿Qué más detalle tenemos por acá? Miren, el detalle de cada uno de los puertos, ¿sí? Del switch. ¿Qué es lo que está conectado o la descripción que se ha ido agregando a estos dispositivos y cuánto está consumiendo durante el periodo que hemos puesto aquí? En este caso es el último mes. Entonces, toda esa información, todo ese detalle de forma gráfica, sí, súper, súper interactiva como para poder ir analizando. Vamos a ver la información de puertos, ¿sí? Vamos a ver ahí, tenemos la configuración. En este momento estamos en la parte de monitoreo. Si vamos a la parte de configuración, vamos a poder hacer cambios aquí. Aquí tenemos, bueno, las VLANs de voz, las VLANs de datos y demás, la configuración del puerto, si está en acceso, si está troncal, la VLAN nativa y demás, ¿no? Toda la configuración, como pueden ver, bastante resumida acá. La alimentación, este switch tiene dos slots o dos fuentes. En este caso vemos que solamente tiene una fuente, pero tiene capacidad para dos. No tenemos información de ruteo, simplemente tenemos información de VLANs, ¿sí? Los eventos que se han ido reportando, miren, el cambio de estado de puerto, si es que ha subido, si es que ha bajado y demás. Entonces, como pueden ver, todo esto realmente de forma centralizada, de forma gráfica de todos mis switches. La ubicación es lo que ya les mencionaba, dónde está físicamente el switch y la topología, que es lo que hacemos para mostrarnos. ¿Cómo está mi topología de red? Este switch al que estoy conectado es este que vemos aquí en color verde, ¿sí? Que tiene 11 puertos activos y 60 clientes conectados de forma directa y del cual dependen estos cuatro equipos MR, que básicamente, tres equipos MR que son access points, más un MS que es otro switch, del cual dependen otros dos APs, ¿sí? Si queremos ver, pues vamos a ver un clic. Entonces podemos ir viendo que este mapa se va armando automáticamente dependiendo de cómo nosotros conectemos los dispositivos. El mapa para ver físicamente dónde está, ¿no es cierto? Es una imagen un poco más ampliada de dónde está ubicado, y si queremos, pues podemos llegar al detalle de verlo físicamente, dónde está ubicado en las oficinas en esta locación. Entonces podemos ver que está ubicado en esta zona, ¿sí? Como pueden ver, realmente la información que tenemos acá es súper detallada. La navegación a través del dashboard es muy, muy intuitiva. Aquí en Tools o herramientas, lo que tenemos es herramientas como para hacer ping, por ejemplo. Vamos a ver si en esta otra funciona. Vamos a hacer un ping, ¿sí? Y vamos aquí a ver gráficamente cómo son las respuestas del ping o del trade route hacia ese destino que estemos colocando, ¿sí? Podemos ver que se va graficando ahí, ¿cierto? Un promedio de 5 milisegundos, 0% de pérdida. Parpadeo de LED básicamente para ubicar físicamente un dispositivo en nuestras oficinas. Muchas veces nos pasa que nos dicen, oye, ayúdame viendo por favor el AP de la sala de reuniones. Vamos, y hay 3 APs. Oye, ¿a cuál te refieres? Entonces, con un parpadeo LED podemos identificar fácilmente cuál es el AP que queremos ubicar. Sí, como podemos ver, hay varias herramientas que nos permiten hacer el tema de las direcciones MAC, el tema de despertar a un cliente cuando hablamos de Wake on LAN, cuando tenemos esta funcionalidad habilitada, ¿no? Y bueno, básicamente lo importante y lo interesante de esto es identificar que podemos ver de forma gráfica toda esta información. Tenemos la parte de monitoreo y también tenemos la parte de configuración, en la cual pues podemos ir revisando así muy, muy rápidamente. Como podemos ver, en el caso de que queramos configurar algo específico, pues vamos a esa configuración en específico y vamos a lograr hacer el cambio, ¿no? Aquí estamos ya en la consola en el cual podemos ir añadiendo reglas. Si queremos añadir una CL, si queremos, por ejemplo, permitir o denegar, en este caso vamos a permitir, de cualquier origen hacia cualquier destino, vamos a permitir. Sí, TCP, por ejemplo, en la VLAN 57 me parece, y ya, simplemente guardamos. En este caso, como es una consola de demo, no nos da la opción de guardar. Pero como pueden ver, es así de sencillo ir creando reglas o ACLs en el switch, ¿sí? Entonces, vamos a ir añadiendo, añadiendo, añadiendo las reglas que nosotros consideremos necesarias y finalmente vamos a guardar, ¿sí? Entonces, miren, tenemos siempre la sección de monitoreo, donde están todos los switches, el estado de puertos, las pilas en el caso de que tengamos stack, ¿sí? En la configuración, si queremos habilitar enrutamiento,
si queremos habilitar, por ejemplo, DHCP, si queremos habilitar cualquier funcionalidad de capa 3 en el switch, lo hacemos desde acá. A estos equipos no nos podemos conectar vía SSH, ¿sí? Estos equipos únicamente son gestionados a través de esta consola. Entonces, que una de las preguntas que siempre saltan es, oye, ¿y si esta consola se cae, cómo puedo gestionar mis equipos? Pues lamentablemente no vamos a poder gestionarla, pero primero eso no ha pasado, la consola no se ha caído, como les digo, en mucho tiempo, en los últimos 10 años o más. Y segundo, si en el caso de que llegue a caerse, pues ustedes no van a perder la operatividad de su red, no van a perder ese control que tienen, ¿no? Es decir, la red va a seguir operando tal como lo tenían hasta antes de perder el acceso a la consola. Entonces, aquí podemos ir viendo, en el caso de que queramos cerrar una VLAN, vamos aquí a añadir una VLAN, y nos va a pedir información, cuál es el nombre de la VLAN, el ID de la VLAN, la subred correspondiente a esa VLAN, ¿sí? La IP de la interfaz que va a ser en este caso la IP de la VLAN que estamos asignando, el gateway, y que si queremos que se enrute el tema de multidifusión, ¿no? Esto ya son temas un poco más específicos, ¿no? Si queremos que se configure DHCP y demás, si configuramos incluso OSPF, en el caso de que queramos que sea el área de backbone, de ser el caso, costos y todo lo demás, ¿no? Insisto, aquí no me va a dejar guardar, dado que es una consola nada más de demostración. En la parte de wireless, vamos a ver que tenemos exactamente lo mismo. ¿Sí? Las consolas o la manera de navegar dentro de la consola es muy, muy parecida en cada una de las zonas que nosotros tenemos acá. Sí, en la parte de switches vimos que hay la parte gráfica de los dispositivos. Sí, vamos a ver igualmente en la parte de los access points que también tenemos una visibilidad gráfica, ¿sí? De los dispositivos igualmente. Bueno, aquí tenemos 5 dispositivos, los 5 están operativos, ¿sí? La dirección IP, la dirección de capa 2, información de los canales, ¿sí? Eh, el número de serie de los equipos y demás, ¿no? Entonces, creo que podemos también descargarnos como CSV, como un XML en el caso de querer un reporte específico, ¿no? Si damos clic sobre uno de ellos, ¿sí? Igualmente, miren, datos en tiempo real. ¿Sí? Por la izquierda, la ubicación física, ahí tenemos el mapa, la dirección donde está, los SSIDs que están configurados, ¿sí? Las configuraciones de los radios, estamos trabajando en 2.4, estamos trabajando en 5. Bueno, aquí aparecen los canales en los cuales estamos trabajando, la potencia en la cual están trabajando las antenas de cada uno de los access points, sí, la IP de la LAN, la IP pública, insisto, no es IP de navegación, es IP de registro de la P en la nube de Meraki. A través de esta IP, el access point se comunica con la nube de Meraki para enviar tráfico de control, ¿sí? No tráfico de datos. Por favor, eso sí, súper claro. El gateway y los DNS configurados, ¿cierto? La información de la interfaz Ethernet es una interfaz multi-gigabit de 2.5 gigahercios, ¿sí? y demás. Por acá a la derecha tenemos información de cómo está la tabla de utilización del canal, cómo está en 2.4, cómo está en 5. Vamos a ver, vamos a ir viendo que en 2.4 pues está más saturada que en 5, ¿sí? Eh, Vamos a tener ahí también información como para identificar problemas, ¿sí? Y la banda de 2.4 pues está más saturada que la banda de 5, seguramente eso va a hacer que se genere un problema, ¿no? Y finalmente, bueno, todo esto lo podemos filtrar durante el último día, la última semana, el último mes. Podemos ver repitiendo nuevamente el área de monitoreo, los temas de mapas de calor para ir viendo zonas de cobertura y demás, ¿sí? Que podemos ir cargando dentro de la herramienta, dentro de la solución. Como podemos ver, es muy intuitivo. Miren, ahí está la P con sus zonas de calor. Todo esto es parte de la suscripción que ustedes al adquirir junto con los equipos, pues tienen derecho a todo esto, ¿no? Bien, esto para dar una pequeña introducción, una rápida introducción a cómo funciona, cómo se configura el tema de los switches y el tema de los wireless, ¿sí? En este caso, David nos va a apoyar un poco hablando acerca de lo que es el tema de SD-WAN y también el tema de las cámaras, ¿sí? David. Sí, bueno, un poquito ahí extendiéndonos en el tiempo. Más bien quiero ser bastante puntual acá. Si me ayudas, Will, y nos vamos a la parte de Insights, de
de salud de las aplicaciones o salud de la WAN primero. Bueno, está bien, veámosle ahí. Como les había mencionado, la parte de SD-WAN lo que nos va a permitir es tener, una de las ventajas, pues, es tener visibilidad de las aplicaciones en la WAN y poder tener esas características de control de tráfico sobre lo que está pasando en nuestros enlaces WAN. Es decir, yo puedo tener una agencia que tenga un enlace de datos y que tenga un enlace de Internet y las aplicaciones, tanto como YouTube, Drive, etcétera, se vayan por el Internet directamente. Entonces, estas características de insight, estas características de visibilidad de aplicaciones, aquí no tenemos datos en este dashboard, eso nos muestra vacío, nos va a dar la capacidad de saber qué tan bueno o no es ese enlace de Internet y cómo se está comportando la aplicación desde nuestras agencias, desde nuestra matriz, cómo se está comportando la aplicación. Consideremos que hoy en día la mayoría de empresas utilizamos herramientas tipo SaaS en la nube. Y más allá, si es que algunas tienen tipo IaaS en la nube, ¿no? Entonces, poder tener esa visibilidad de las aplicaciones a través de nuestro enlace a Internet, eso va a darnos una característica adicional y muy importante de lo que podemos hacer. Y también la salud en los enlaces WAN. Entonces, aquí tenemos esa visibilidad que nos permite ver cómo está el enlace desde mi agencia de San Francisco hacia mi matriz que está en Sydney, por ejemplo, ¿no? Nada más por nombrar ahí los nombres que los vemos acá. Entonces ahí podemos mirar cuánto ancho de banda se está consumiendo, qué latencia. Miren, ahí ese es un dato súper importante, la latencia que tenemos en ese enlace. ¿Sí? Para nosotros 4 milisegundos puede ser muy poquito, pero para una aplicación puede ser muchísimo. La aplicación con esos 4 milisegundos o con 100 milisegundos va a tener un timeout y se va a desconectar la sesión de esa aplicación. Entonces, esta información nos puede ayudar a decidir si nuestra red WAN está funcionando correctamente, si mandamos los datos de aplicación por un enlace de datos, si mandamos la aplicación por un enlace de Internet. Y todo esto tenemos acá, totalmente centralizado. Para el ingeniero o el administrador de la red, no necesita más herramientas que todas las features y características que tenemos acá dentro del dashboard de Meraki. Entonces, la invitación es a merakizar la red, empezar a implementar dispositivos, empezar a adaptar todos estos componentes y como ven, la tendencia al día de hoy es irnos hacia la nube, ¿no? Seguir creciendo hacia la nube y esa es la tendencia que ya viene años atrás, que ahorita está muy aterrizada y que definitivamente es el futuro. Los fierros y las herramientas on-premise cada vez van a ser menos y cada vez más la adopción de la nube va a tener un impacto muchísimo más fuerte, tanto económico como a nivel de los recursos y las necesidades que tenemos en nuestras empresas. Y de mi lado, yo creo que con eso nos quedamos. Ya nos pasamos un poquito del tiempo. Nati, no sé cómo lo ves. ¿Hacemos algunas preguntas o Bueno, si tienen alguna consulta sobre la información que Wilson y David nos han compartido esta tarde, el chat está abierto para que puedan escribirnos a través de él y poder resolver cualquier inquietud que haya surgido. Agradecerles, chicos, mientras vemos si la gente tiene alguna consulta por la información tan valiosa que han compartido con nosotros durante esta tarde y esperamos poder trabajar con ustedes más temas relacionados a toda la parte de redes corporativas a lo largo del año. Creo que la gente no tiene consultas. Entonces, bueno, sin más, queremos agradecerles por el tiempo, por la atención. Queremos agradecerles también pues, por participar en estos espacios que se construyen específicamente para ustedes y esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Que tengan una excelente tarde. Gracias, Wilson. Gracias, David. a ustedes? Gracias, Muchas gracias a Nati. todos. Que estén Gracias, muy Nati, bien. y Hasta Will. luego. Todos, nos Estén bien. vemos Nos en el vemos. siguiente. Chao, chao, gracias.